que también comentar de que esta asignatura va a tener nota que va a afectar la promoción, ¿ya? Ahí se acaba de conectar Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Esperando que te encuentres bien. Estaba comentando a José que la asignatura ahora tiene carácter obligatorio, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que de acá va a salir una nota que va a afectar al promedio. Y también la asistencia también es importante, ¿ya? Vamos a continuar con los contenidos con los que podamos, ¿cierto?, avanzar. Ya, por favor, le pueden hacer llegar esta información a sus compañeros y compañeras. Ya, y como saben, vamos a grabar la clase. Ya, espero que si tienen alguna duda, alguna consulta, me vayan consultando de inmediato. Ya, en internet van a encontrar esta información sobre este tema, pero la idea es siempre estar acorde a lo que se habla en clase. ¿Ya? Bien, vamos a partir el tema de hoy con el que vamos a partir ya el segundo semestre, ¿cierto? Esto ya en materia del segundo semestre, es regresión y correlación lineal y simple. ¿Ya? Eh, bien, leamos lo que aparece acá. Le aparece en la pantalla, ¿cierto? Voy a confirmar. Sí. Dice lo siguiente. Es común que las personas tomen decisiones personales y profesionales basadas en predicciones de sucesos futuros. Para hacer estos pronósticos, se basan en la relación intuitiva y calculada entre lo que ya se sabe y lo que se debe estimar. Si los responsables de la toma de decisiones pueden determinar cómo lo conocido se relaciona con un evento futuro, pueden ayudar considerablemente al proceso de toma de decisiones. Cualquier método estadístico que busque establecer una ecuación que permita estimar el valor desconocido de una variable a partir del valor conocido de una o de más variables se denomina análisis de regresión. Los análisis de regresión y correlación muestran cómo determina la naturaleza y la fuerza de la relación entre dos variables. El término regresión fue utilizado por primera vez por el genetista y estadístico inglés Francis Galton, que vivió entre 1822 y 1921. En 1877, Galton efectuó un estudio que demostró que la altura de los hijos de los padres altos tendían a retroceder o regresar, entre comillas, hacia la talla medida de la población. Regresión fue el nombre que le dio al proceso general de predecir una variable, la talla de niños, a partir de otra, la talla de los padres. Sí, José, esta clase también tendrá asistencia. ¿Ya? Hoy en día, esta tendencia de miembros de cualquier población que están en una posición extrema, arriba o abajo de la media poblacional, en un momento y luego de una posición menos extrema en otro momento, ya sea por sí o por medio de los descendentes, se llama efecto de regresión. Ya, este efecto de regresión lo vamos a entender con un gráfico. Por otro lado, dice, el análisis de regresión se desarrolla una ecuación de estimación, es decir, una fórmula matemática que relaciona las variables conocidas con las desconocidas. Luego de obtener el patrón de dicha relación, se aplica el análisis de correlación para determinar el grado de relación que hay entre las variables. Entonces, el curso va a tender a que nosotros realicemos esto de acá. Ya vamos a determinar una ecuación, ya, una ecuación de estimación que me permita predecir, ¿ya? Esa es la idea de una regresión. En este caso es lineal porque hay varias de otros tipos, ¿ya? Bien, continuemos. Regresión lineal simple.
Una técnica estadística que establece una ecuación para estimar el valor desconocido de una variable a partir del valor conocido de otra variable, en vez de valores de muchas otras variables, ¿ya? Se denomina análisis de regresión simple. Por lo tanto, el análisis de regresión simple es el proceso general de predecir una variable y a partir de una variable x. Las relaciones entre las variables pueden ser directas o también inversas. ¿Ya? La relación directa, la pendiente de esta línea es positiva, porque la variable y crece a medida que la variable x también lo hace. ¿Ya? Esto es relación directa. Tiene pendiente positiva. ¿Ya? Por otro lado, tenemos relación inversa. La pendiente de esta línea es negativa porque, porque a medida que aumenta el valor de la variable y, el valor de la variable x disminuye. Ahí tenemos, mira, fíjate. Entre más grande, más pequeña el valor, ¿cierto? Va descendiendo. Vamos a entrar a conversar sobre las variables. Dice, variable independiente x. El análisis de regresión, perdón, en el análisis de regresión en el análisis de regresión, una variable cuyo valor que suponga conocido y que se utiliza para explicar o predecir el valor de otra variable de interés se llama variable independiente y se simboliza con la letra X. Otros nombres alternativos para la variable independiente son variable explicatoria, variable predictoria y en ecuaciones variable regresora. ¿Ya? Va a depender del texto. Variable dependiente. En el análisis de regresión, una variable cuyo valor suponga desconocido y que se explique o predizca con ayuda de otra se llama variable dependiente y se simboliza con la letra I. La variable dependiente, al igual que la variable independiente, es llamada de diferentes maneras. Algunas de ellas son variable explicada o variable pronosticada. Hasta acá, chiquillos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Esto es en materia, es contenido, es conceptual. ¿Ya? Bien. Diagramas de dispersión. Un diagrama de dispersión es una ilustración gráfica que se usa en el análisis de regresión. Consta de una dispersión de puntos tal que cada punto representa un valor de la variable independiente, medido a lo largo del eje horizontal, y un valor asociado de la variable dependiente, medido a lo largo del eje vertical. El diagrama de dispersión, o llamado nube de puntos, ojo acá, esto es lo que tenemos que conocer previamente. Ya, voy a marcar aquí nube de puntos. Aquí hay un concepto clave. ¿Ya? Brinda dos tipos de información. Visualmente se puede determinar los patrones que indican cómo la variable está relacionada, lineal o mediante una curva. Y por otro lado, existe una relación entre ellas visualizando la clase de línea o ecuación de estimación que describe dicha relación. ¿Ya? A continuación, se ilustran algunas relaciones en los diagramas de dispersión. Miremos lo que puede pasar en un diagrama. ¿Ya? Bien, tenemos varias situaciones. En un diagrama puede que los datos, ¿cierto? Ya, los datos tengan un comportamiento lineal positivo porque la pendiente crece, ¿cierto? Esta va creciendo. Esta M es positivo, mayor a 0, ¿cierto? La pendiente es positiva y tiende a formarse una línea recta que crece. En este caso es una línea recta que decrece, por lo tanto la pendiente es negativa. ¿Ya? También tenemos relación curvilínea. ¿Qué significa eso? Que tiene un comportamiento como una curva. Esta curva está creciendo, es
creciente. Por lo tanto, si es creciente, se considera positivo, como dice acá. Acá tenemos una relación curvilínea negativa. Esta va decreciendo. ¿Ya? Acá, en la quinta opción, tenemos una curvilínea del tipo U, o también la podemos expresar a través de una parábola. Ya sería algo cuadrático. Fíjate, tenemos acá una recta lineal, una recta curvilínea. Aquí incluso se podría interpretar de dos formas. Esto depende de cómo están creciendo. Esto podría incluso ser una raíz cuadrada, ¿cierto? Un f de, perdón, no lo vamos a colocar con f de x, vamos a poner la y que se quiere predecir como la raíz de x, ¿cierto? Y esta variable la conocemos, es una variable independiente, y esta es la que queremos predecir. Pero tiene un comportamiento como si fuera una función raíz cuadrada, ¿ya? Aquí tiene un comportamiento como si fuera una parábola, ¿ya? Entonces la y predictoria sería ax cuadrado más bx más c, donde x sería una variable, ¿ya? Una variable independiente que permite predecir la variable y, ¿ya? Ahora, puede que las variables no tengan relación y tengan muchos puntos dispersos. Aquí una relación mínima, y no se puede llegar a no se puede llegar a ninguna curva, no existe curva aquí. Y como no existe curva, no se puede hacer ningún tipo de regresión. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros? Nosotros vamos a trabajar en este tipo de regresión. Una regresión lineal que puede ser tanto positiva o negativa. ¿Ya? En esto vamos a quedarnos. Ya. Entonces ya entramos de lleno cómo hacer o cómo encontrar esta regresión lineal simple a través de un método. El método más utilizado, porque hay varios métodos, es el método de los mínimos cuadrados. ¿En qué consiste? El método que por el común se utiliza para ajustar una línea a los datos muestrales indicados en el diagrama de dispersión se llama método de los mínimos cuadrados. La línea se deriva en tal forma que la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales entre las líneas y los puntos individuales de los datos se reducen al mínimo. Esto tiene que ver con una interpretación geométrica. Ya vamos a entrar al gráfico. En el gráfico se puede visualizar. ¿Ya? Porque fíjate que es la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales entre la línea y los puntos individuales, ¿ya? Eso se puede interpretar de forma geométrica. El método, de los mínimos cuadrados sirve para determinar la recta que mejor se ajuste a los datos muestrales. Y los supuestos de estos métodos son tres supuestos. El error es cero, ¿ya? Aquí no hay error versus lo que podemos encontrar, ¿ya? Por otro lado, tenemos que los datos obtenidos de la muestra son estadísticamente independientes, o sea que una variable no influye en la otra, ¿cierto? Desde el punto de vista probabilístico. La varianza del error es igual para todos los valores de x, ¿ya? Ahí vamos a entrar a conversar sobre este punto, ¿ya? Que es un poco más complejo del punto de vista analítico, ¿ya? Entonces, la línea de regresión calculada a partir de los datos muestrales por el método de los mínimos cuadrados se llama línea de regresión estimada o línea de regresión muestral. Dicha línea recta es la que mejor se ajusta al conjunto de datos x, y, y es aquella que en la distancia que hay entre los datos, la supuesta recta es la menor posible y se calcula mediante la siguiente fórmula. Y sombrero, ahora vamos a denominar y sombrero o y predecido, ¿cierto? Tenía varios nombres esto, y sombrero es igual a más bx, donde b es pendiente y a es coeficiente de posición. Si ustedes se acuerdan,
de la ecuación de la recta, esto es una ecuación de la recta, ¿ya? Donde B es pendiente y la pendiente me va a decir si sube o si baja, ¿ya? En los diferentes casos. Bien, continuemos. Dice, para calcular el valor de B pendiente, como ya lo había mencionado, que representa el grado de inclinación que tiene la recta, se emplea la siguiente fórmula. Y aquí tenemos una fórmula. Esta es la fórmula 1. Fíjate, es la sumatoria, esto lo puedo entender como la sumatoria de la multiplicación de x por y, o sea que tengo que multiplicar todos los x por y, y después le voy a restar a esta sumatoria de todas las multiplicaciones de los valores la multiplicación de la cantidad de datos que tengo por el promedio de las x por el promedio de las y. Y abajo la voy a dividir por la sumatoria de los x al cuadrado, o sea, yo todos los valores de x los voy a elevar al cuadrado y le voy a restar la cantidad de datos, que es n, por el promedio de las x al cuadrado. Ya, ustedes dirán, ¿esto se puede hacer? Sí, a través de una tabla se puede ordenar esta información. Ya lo vamos a ver en un ejemplo para que a ustedes les quede más clara esta idea. Bien, continuemos. Para calcular el valor de A o la ordenada al origen, ya, esto es lo mismo que decir coeficiente de posición, ¿ya? Es lo mismo que representa el corte con la eje de las Y, ya esto hay que tener claro que este corte, ese corte lo entrega el valor de A, ¿ya? Porque es el coeficiente de posición. ¿Cómo lo vamos a calcular? Teniendo ya calculado B, tengo el promedio de las X, tengo el promedio de las Y y reemplazo, ¿ya? Multiplico lo que me dio en B por el promedio de las X y le sumo el promedio de las Y, ¿ya? Perfecto. Entonces, toda esa información nos sirve para calcular, eh, esta recta que nos va a permitir predecir. Después vamos a subir con el grado de probabilidad, pero nos va a permitir predecir bajo cierto grado de probabilidad. Ya. Finalmente tenemos el error estándar, ¿ya? De la estimación. El siguiente proceso que se necesita en el análisis de regresión lineal simple es cómo medir la confiabilidad, ¿ya? ¿Cómo saber si este recta representa o no, con qué grado de exactitud me está representando, ¿cierto? O cómo poder evidenciar si esto es realmente cierto. Entonces necesito asumir un error y este error lo puedo encontrar con esta fórmula. Dice, el error estándar de la estimación mide la variabilidad o dispersión de los valores observados alrededor de la línea de regresión y se representa con S sub E, teniendo la siguiente fórmula, ¿ya? Esta fórmula de acá. Pero esta fórmula no es tan compleja porque la podemos hacer con una tabla, ¿ya? La idea es que hoy día sea conceptual, la otra clase sea más práctica. ¿Qué significa esto? Que todos los valores de ahí los llevo al cuadrado y los voy sumando. Esto significa sumatoria. Sume todas las y, eleve todas las y al cuadrado y súmelas. A esto le tengo que restar la sumatoria de las y. Sume todas las y, pero sin elevar al cuadrado. Y a ese resultado multiplícalo por lo que me dio en A. Finalmente, a ese resultado también réstele la sumatoria de la multiplicación de x por y. Multiplico todas las x por y, las sumo y las multiplico por b. A ese resultado réstele la cantidad de datos menos 2, porque esto es la cantidad de datos. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 10 datos, 10 menos 2, 8.
¿Ya? Bien, aquí hay algo como para interpretar. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Cuanto mayor sea el error estándar de la estimación, más grande será la dispersión o esparcimiento de los puntos alrededor de la línea de regresión. Por el contrario, si el error de la estimación es cero, se espera que la ecuación de la estimación sea un estimador perfecto. Pon entre comillas porque eso sería casi lo ideal. Perfecto con respecto a la variable dependiente. En este caso, todos los puntos caerían directamente sobre la línea de regresión y no habría puntos dispersos, como se muestra en la siguiente figura. Veremos la siguiente figura. Fíjense que si yo tengo una desviación 0, una desviación 0, significa que los puntos, esos puntitos que estaban todos dispersos, ya no están dispersos, sino que están todos sobre la línea recta que encontré. Esta línea recta que está definida como y sombrero igual a X, perdón, igual a BX, ya, voy a cambiar aquí, igual a BX más A. ¿Ya? Recordando que B es la pendiente y A el coeficiente de posición. ¿Ya? Entonces, esa recta representa con un 100% de efectividad todos los puntos. Ahora, si hubieran puntos, por ejemplo, no tan cercanos, vamos a agregarle un poquito más de puntos a esto. Ese sub E debería ser un poco más grande, ¿cierto? Debería ser, porque esto es un porcentaje, esto debería ser, no sé, un valor, bueno, no es un porcentaje propiamente tal, pero es un valor que representa la variabilidad. Por ejemplo, si ya tiene valor 2, es porque ya hay algo está disperso. Si tiene un valor muy grande, significa que es muy disperso. Por ejemplo, un valor 200, ¿ya? Significa que tiene muchos puntos dispersos, ¿ya? Entonces, este nos va a servir para decir, perfecto, este de acá, esta recta, ¿me sirve o no me sirve para predecir? Con este grado de variabilidad, veo si me sirve o no me sirve. ¿Ya? Va a depender del estudio y de lo que podamos hacer dentro de un estudio estadístico. Aquí hay una observación importante. El error estándar de la estimación tiene la misma aplicación que la de la desviación estándar que se vio en los temas anteriores. ¿Ya? Esto es suponiendo que los puntos observados tienen una distribución normal alrededor de la recta de regresión. Podemos esperar que, aquí hay un concepto de distribución normal que todavía no hemos avanzado, pero cuando lleguemos a distribución normal lo vamos a conversar. Bien, vamos a ver el procedimiento de esta regresión, los pasos que hay que hacer y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Dice, procedimiento para realizar un análisis de regresión lineal simple. Paso 1, obtención de los datos muestrales. ¿Cierto? Se obtienen los datos. Eso quiere decir este gráfico. Tengo una población, esto es una población, esto es una población, esto es una muestra, ¿ya? Y de la muestra se sacan datos. Paso 2. Paso 2. Los, los datos obtenidos se tabulan. Tener cuidado en determinar correctamente quién es la variable independiente de la variable dependiente. Se hace una tabla, X, Y. Con la información se grafica un diagrama de dispersión estableciendo la posible relación de las variables. O sea que se grafica la tabla. ¿Ya? Paso 4. Se obtiene la pendiente. Calculamos B. Paso 5. Se calcula la ordenada de origen o el coeficiente de posición, que es el valor de A. Paso 6. Se obtiene la ecuación que mejor se ajusta a la información obtenida. Ahí está. Esa es la recta de regresión. Se traza la línea de recta de regresión en el mismo gráfico donde graficamos los puntos. ¿Ya? Punto 8. Se calcula el error estándar de la estimación para ver si efectivamente existe una gran o pequeña
variabilidad. Esos son 8 pasos que debemos hacer. ¿Ya? Ya, chiquillos, con estos pasos damos terminada la clase de hoy. Ya es una clase bastante teórica, una clase muy densa, pero la próxima clase, que es el otro miércoles, porque vamos a tener clase todos los miércoles, vamos a ver un ejemplo sobre esto. Ya vamos a desarrollar ejemplo, vamos a ver y les voy a dar la primera tarea con nota sumativa, perdón, con nota formativa. ¿Ya? La asignatura tiene que tener nota porque va a influir en la promoción de ustedes. Yo en la mañana les subí una imagen, chiquillos, cómo se iba a trabajar en matemática común. No se separa mucho de cómo lo vamos a trabajar acá. ¿Ya? Por favor, coméntenle a sus compañeros de que esta asignatura ya va a tener notas. La promoción va, chiquillos, así que pónganse las pilas, ordenense. Por eso yo les mandé esa tabla para que ustedes se ordenaran. ¿Ya? Con esto me despido. Que tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo el próximo miércoles. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao. Ahí.